Estamos continuando con información en directo. Esta vez el señor ingeniero Juan Carlos López nos está acompañando a través del hilo telefónico. Les saludamos de la manera más comedida. Juan Carlos, bienvenido. Vamos a tocar el tema de la política, que siempre es importante. ¿Cómo mira usted el manejo de la política, lo que está ocurriendo, lo que está pasando? Se han mencionado que tendríamos 21 o 22 candidatos. El tema siempre será que es necesario empezar a unirse. Creo que eso es lo básico, que haya menos candidatos, pero mejores posibilidades. Bienvenido, Juan Carlos, un placer escucharle. Fernando, muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo muy cariñoso a la gente que tiene la bondad de escucharnos por este importante medio de comunicación. Mira, siempre yo he sido una persona que he buscado la unidad, ¿no? Porque ya 14 años que nos han dado en la cabeza, creo que ya es hora de que la clase política entienda de que para qué tantos candidatos, es hacerle el juego al gobierno de turno y al gobierno anterior, en la cual pues divide y reinarás. Entonces, en un país tan pequeñito como es el nuestro, 17 millones de ecuatorianos, cualquier cantidad de partidos políticos, más de 200, entre partidos nacionales y movimientos locales y provinciales en el Ecuador. Y por lo tanto yo creo que es importante la hora de la unidad. Esperamos, ojalá se dé y se demuestre, en todo caso, lo que es ya la madurez política que tiene que reinar en nuestro país. Eso es básico y fundamental. Juan Carlos, me quedo pensando precisamente en estos temas. Se pretende, por un lado, vendernos la idea de un candidato que desde mi gusto, desde mi modo de pensar, es una repetición. Ahora, periodistas, analistas y alguna gente pretenden decirnos que el candidato debe ser Sonnenholzner. O sea, me pregunto yo qué ha hecho para merecer ser candidato. Y sobre todo, para mí tiene un INRI sobre él, el haber estado con este gobierno. Y yo sigo insistiendo que después de 14 años, como tú mencionabas, no es justo volver a elegir a alguien que cubra a Correa o a Moreno o a él mismo, porque eso es lo que ha pasado hasta el momento, ¿no? Me recuerdo una entrevista que le hicieron a Gustavo Noboa, no sé si tú hayas escuchado esa entrevista, en la que él decía que lamentable es lo que pasa con la actitud de Otto Sonnenholzner, ya que fue dado pues la oportunidad de que nos represente en la vicepresidencia de la República y por lo tanto tenía que cumplir con ese compromiso, que a criterio de él y de muchos ecuatorianos no saben cuál es la verdadera labor que él ha hecho, porque en su informe hablaba como si era el presidente de la República, en su informe de despedida. Y por lo tanto, pues se quiere repetir lo mismo que pasó con Correa. El jovencito, el simpaticón, el buena gente, y después resulta que lamentablemente pues lo que salimos perdiendo somos todos los ecuatorianos. Y una frase muy importante que dijo Gustavo Noboa es como dormir con un niño. Y un niño pues realmente se va a orinar en la cama pues y va a causar malestar. Y eso es lo que ha pasado con Otto Sonnenholzner. Es un jovencito que necesita todavía tener una carrera política y también necesitamos nosotros escuchar cuál es la orientación política que tiene este caballero. En todo supuestamente estaría con el apoyo social cristiano, lo que para mí no es bueno, sino más bien es malo. Mira, o sea, imagínate del lado político por el cual se dirigía siempre Otto, que era el correísmo y el morenismo, y ahora dar un giro hacia los social cristianos, lo que quedaría en evidencia la actitud social cristiana. Esperemos que ojalá no se dé esta situación, porque realmente se reflejaría qué es lo que está pasando con social cristiano, que lamentablemente también en la Asamblea Nacional, tú sabes que votó a favor de uno de la tercera tema, igual que los correístas, igual que los morenistas, y por ahí salió en Twitter, me parece, una felicitación del Otto Sonnenholzner a la nueva vicepresidenta del Ecuador. Entonces, todo este tipo de nudos que se van uniendo, nosotros ya vamos advirtiendo el tipo de compromisos que se han dado a nivel nacional, que nada bien le hace a los ecuatorianos. Hace momentos se acaba de oficializar la precandidatura de Álvaro Noboa. ¿Cómo conceptúa esta precandidatura, Juan Carlos? Bueno, yo creo que Alvarito es una persona que
todo el mundo ha dicho que no sabe hablar, que no sabe expresarse, pero en cambio en los hechos nos han demostrado que se trata de una persona que sabe hacer bien las cosas y se ha manejado bien, porque no es fácil llegar a los niveles que él ha llegado y por lo tanto su nombre tiene una connotación a nivel internacional. Y por lo tanto, pues ahora, en la que estamos en estos momentos tan difíciles, en una situación en la que se necesitan recursos económicos que son muy importantes, por supuesto la pandemia es lo más grave y lo que primero tiene que solucionarse, la vida de los seres humanos, pero también esto se le hace con dinero. Y con la visión que tiene Alvarito me parece una buena opción. Y es por eso que yo estoy insistiendo, o sea, como ecuatoriano te estoy hablando, ¿no?, desde un punto de vista partidaria, de que es necesario unirnos, toda la oposición, en miras de un solo candidato que realmente nos garantice el triunfo para poderle dar realmente un giro que necesita el Ecuador. Cuando hablamos sobre este tema, también tenemos que recordar que ayer, sorpresivamente, el Consejo Nacional Electoral, Atamaín, Cabrera, Acero, etcétera, dieron marcha atrás a sus pretensiones y eliminaron a los 4 partidos que había el Contralor sugerido que había que revisar. Bueno, no los eliminaron, los suspendieron temporalmente, les acaban de dar 15 días, es decir, pretenden saltarse la disposición del Contralor, dándoles más tiempo. Supuestamente cuando el Contralor diga, señores, ¿qué pasó?, le van a decir, aquí está, ya lo suspendimos. ¿Y qué pasa si en 15 días los vuelven a habilitar? Están jugando con fuego, desde mi criterio. Y la única manera de enfrentar a un Consejo Nacional Electoral torcido, a un Consejo Nacional Electoral fraudulento, es justamente lo que acaba de mencionar Juan Carlos, unidos. Pero ¿quiénes se pueden unir? A ver, pensemos en su ex partido, o su partido, no sé si está todavía en Sociedad Patriótica. No, siempre he estado y lo estaré, ¿no?, porque a mí he sido de línea y me daría mucha vergüenza pertenecer a otro partido político, pero como ecuatoriano también tenemos que pensar lo mejor por nuestro país. Perfecto. ¿Qué opinaría usted de una alianza, digamos, de su partido con el señor Noboa? ¿O con otro candidato? Mi querido Fernando, recordaremos que en las elecciones no estas, sino en las elecciones anteriores, ya hubo una alianza en la provincia de Tungurahua de Creo, de las 7 y de Sociedad Patriótica. Y por lo tanto no sería nada malo que otra vez exista una unidad en este sentido y con más partidos políticos. Porque insisto, ahora tenemos que pensar como verdaderos ecuatorianos que amamos al Ecuador. No interesa ahora los partidos políticos solitarios, ahora interesa es la unidad nacional. Y mire, qué interesante, Juan Carlos, qué interesante, porque Lucio en su momento dijo, y ha vuelto a repetir, que está dispuesto a conversar y a deponer su candidatura si fuera necesario. Y Álvaro Noboa la semana pasada dijo lo mismo. Es decir, habría un interés por la patria y podría, creo, llegarse a una conversación, a un diálogo en beneficio del Ecuador. Bueno, tengo entendido que sí ha habido algunos acercamientos, no solamente con Sociedad Patriótica o Sociedad Patriótica con las 7, sino con algunos movimientos y partidos políticos del Ecuador. Y yo estoy entusiasmado en ese sentido porque sí necesitamos realmente, Fernando, un cambio. Estamos muy preocupados, estamos a veces impotentes de lo que ha sucedido en nuestro país y las cosas, más que todo, que están ahorita frescas, se puede decir, de gente que ha jugado con la vida de los ecuatorianos, ¿no? El tema de lo que ha pasado con los medicamentos, el tema que se ha dado de los sobreprecios en algunas obras en época de pandemias, ¿no? Entonces esas actitudes, a mi criterio, son criminales en contra de las necesidades de la vida de todos los ecuatorianos. Y es por eso que necesitamos un cambio, pero un cambio en donde exista un programa. Un norte, ¿no? Un norte. Por un lado, Álvaro Noboa con su capacidad para hacer dinero. Y por el otro, buenas ideas, porque el viernes, me parece, conversé con Lucio Gutiérrez y tiene ideas. Hay un plan, un proyecto. Por supuesto. Mira, el tema uno se basa en Singapur, que deben haber hecho noticia, y tú que eres una persona muy versada en los temas
En 1967 Singapur era considerado uno de los más corruptos del mundo. Aplicaron la fuerza, aplicaron la ley, encontraron lo que significa la cadena perpetua, y ahora es un país que pinta entre los mejores y más desarrollados del mundo. Entonces se quiere también emular las cosas buenas de otros países y aplicar en el nuestro. Bueno, Singapur tiene la pena de muerte, no te olvides. Pero sí, bueno, yo estoy de acuerdo en que no podemos llegar a ese nivel. Pero una cadena perpetua me parece bien. Y como decía Lucio el viernes, que los delincuentes, los reos, se paguen su comida, se la ganen. Porque no puede ser una beca, pues el que vayan a la cárcel, premiados, tranquilos, y con el Estado para pagarles hasta la alimentación y lo que quieran. No, eso no puede ser, ¿no? Y nosotros mismos decíamos cuando estábamos en la Asamblea Nacional que lamentablemente en las cárceles de nuestro país entran muchas de las personas robando una billetera y salen aprendiendo a robar un banco. Entonces hay muchas cosas. Muchos temas que son preocupantes. No sé si sigo con Juan Carlos. Me parece que se me cortó la comunicación. Nos queda siempre como enorme preocupación todos estos aspectos que nos están llamando la atención, que queremos cambiarlos y que son necesarios. A ver si... ¿estamos, Juan Carlos? Etcétera, un montón. A ver. Primera vez que me ocurre algo como aquello. Voy a volver vamos a volver a llamar. Salió como que fuera una grabación, pero esto era en vivo y en directo. La vida, ¿no? O sea, ocurren cosas. Y me quedó como sorpresa precisamente esto. Recuperamos la señal porque se nos cortó hace un instante. A ver si tenemos... algo pasó. Se nos cortó la comunicación, Juan Carlos. Reitero el saludo. Decía, se nos quedan como inquietudes algunos temas. Necesitamos un cambio, y tiene que ser un cambio que ayude al pueblo a salir. Un cambio en que tengamos un Estado eficiente y un Estado en que nos pueda generar prosperidad, en donde podamos trabajar. Completamente de acuerdo. Mira, siempre se ha hablado de lo que pasó en Chile, de cómo se unieron los sectores políticos bajo un plan programático que vaya en beneficio de todos los chilenos y dio resultados. Yo pienso que esos temas tenemos nosotros que recoger ahora en Ecuador, que tanto falta hace un verdadero cambio. Y no logramos hacer eso, lamentablemente seguiremos dependiendo de los 14 años de atrás para convertirse en los 4 años más, y ahí sí pues tocar piso todos los ecuatorianos que tan grave situaciones estamos viviendo en estos momentos acá en el Ecuador. Me quedo pensando en algunos temas. No sé si... Bueno, tengo algunas informaciones extraoficiales que quiero consultarlas. Juan Carlos, ¿usted será candidato en las próximas elecciones? Ha ratificado que es parte de Sociedad Patriótica. ¿Usted va a optar por una candidatura a la Asamblea? Fernando, no. He decidido que no esta ocasión. Siempre he pensado en la alternabilidad, o sea, que tiene que darse, y así tiene que ser. Yo pienso que nuevas mentes frescas tienen que entrar a la Asamblea Nacional, pero no dejaré siempre de estar como una persona que apoyo y sugiero ideas. Y tú me conoces, Fernando, yo no miro tiendas políticas de quien nos vaya a representar en la provincia de Tungurahua, sino más bien el que esté ahí, poder uno cumplir con alguna forma de ver, con alguna crítica, con algún consejo que tiene que darse, con el objeto de que salgamos adelante. Siempre he insistido, he hablado yo con Fernando Callejas, por ejemplo, he hablado a ver si puedo dar nombres, momento. A ver si puedo dar nombres. Yo tengo entendido, tengo el rumor, y más bien tengo la certeza de que la ex asambleísta Ana Mercedes Galarza iría con ustedes en la próxima contienda electoral. ¿Hay algo de aquello? ¿Han habido conversaciones? Bueno, ha habido algún acercamiento, pero a nivel nacional, ¿no? Creo que con Anita Galarza no tengo una información 100% concreta en ese sentido, pero tengo entendido que sí ha habido conversaciones, pero no sé a ciencia cierta
a qué temas hayan llegado. ¿A usted le molestaría la presencia de Ana Mercedes, que de alguna manera podría hacerle sombra? Mire, Ana Mercedes para mí es una chica que inocentemente se puede decir, o sea, todavía muy jovencita, o sea, sin ninguna experiencia se fue a enfrentar al mundo, ¿no? Entonces tuvo enemigos demasiado fuertes para una persona que va por primera vez y todavía joven a pelearse en la Asamblea Nacional, ¿no? Eso era, por decirte, o sea, un tema muy duro, y a veces, como decir, estas cosas se paga derecho de piso. Pero no es menos cierto de reconocer la fortaleza y la fuerza con la que le hizo, ¿no? Entonces yo pienso que todas las personas tenemos nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y a veces no hacemos las cosas como se deben hacer, o sea, por falta a veces de experiencia y de conocimiento en algunas áreas. Pero yo pienso que las personas que son de buena fe merecen una nueva oportunidad, y ese es mi criterio con respecto a Anita Galán. En el ámbito de lo que empezamos a analizar, tantos candidatos, 21, nos muestran que alguna gente no termina de aprender, y nos muestran que los apetitos y los intereses personales se pintan de todos los colores, ¿no? O sea, escuchar que Fernando Balda va de candidato, sin planes ni proyectos. Escuchar que el Partido Social Cristiano nos pone 5 candidatos. Con todo respeto para ellos, ninguno creo que esté preparado para ser presidente. Si Nebot, con ser Nebot, hubiera tenido inconvenientes, no se diga los 5 candidatos. Escuchar al sector indígena, que dice que tiene al Yacu Pérez, que tiene a Leonidas Issa, a Jaime Vargas, a Lourdes Tibán, alguien más se me escapa, pero uno termina diciendo, bueno, ¿y quién les dijo que realmente saben, que están preparados para ser candidatos? O sea, no es cuestión de decir yo quiero ser candidato o yo quiero ser presidente cuando no tienen ni siquiera un plan, un proyecto, un programa para ponerlo a funcionar, ¿no? Yo he sido siempre un amigo que busca a través de la educación la cultura política, porque justamente por falta de cultura política los electores no exigimos a nuestros candidatos o a nuestros políticos que nos presenten planes y programas de estudio y proyectos de cómo vamos a manejar el país, hasta para poder analizar, pues, y decir, ¿están bien, están en lo correcto o no están en lo correcto? Porque muchas veces, por ejemplo, en carne propia lo he vivido, candidatos que son continuidades, por ejemplo, a la Asamblea Nacional comienzan a dar propuestas del Ejecutivo, o concejales, candidatos a concejales comienzan a dar propuestas de lo que tiene que hacer ofrecer obras. Ofrecer obras. Que no lo pueden hacer. Correcto. Entonces todo este tipo de situaciones da, y mucha gente vota sin escuchar las propuestas, porque muchas de las veces, como no hay cultura política, pues resulta que el pueblo nuevamente es engañado. Y por lo tanto tenemos mucho por hacer, y yo estimo de que la columna vertebral de un país realmente radica en la educación para tomar las mejores decisiones, mi querido Fernando. Importante aquello. Quiero agradecerte públicamente el día viernes que pudimos conversar un instante. Me dabas unos datos que son interesantes referente al tema del COVID, a la incidencia que este tiene, a la problemática y sobre todo a la mortalidad tan grande en 2 provincias del Ecuador, en Chimborazo con el 17% y en Tungurahua con casi el 11%, ¿no? Así es que mira, el promedio mundial, o sea, se puede decir, es del 2 al 3% del índice de mortalidad. Y en el Ecuador nosotros estamos en el 7.37% con datos dados del miércoles de la semana anterior, ¿no? Y por lo tanto esto es preocupante porque advierte y queda al descubierto la situación en la que se encuentra la medicina y los hospitales en nuestro país, no por los médicos, sino por el mal manejo económico que se ha arrastrado en estos 14 años. Y también, o sea, se deja entrever lamentablemente que hace falta, con todo respeto, por supuesto, que hace falta una mejor visión y una mejor orientación del manejo de la pandemia, especialmente de las autoridades, en el caso de Ambato, y imagino en otras provincias también, que hace falta una mejor visión de cómo hay que llevar esta pandemia, porque nosotros vemos ya con mucha pena, especialmente esta semana, y han muerto algunas personas que son conocidas
conocidas en el ámbito local, y por lo tanto se debería darle un giro realmente a las autoridades, porque se les mandó de responsabilidad al alcalde, la responsabilidad del prefecto, etcétera, etcétera, y no he visto, lamentablemente, te digo sinceramente, honestamente, una unidad de las tres cabezas de la provincia de Tungurahua, que hubiese sido excelente que trabajen al unísono en beneficio de todos los ambateños y todos los tungurahuenses. Me queda como inquietud lo que dice el ministro. El día de hoy vuelve a hablar el ministro y a garantizar de que todo va bien, de que todos los pacientes están siendo atendidos, y me pregunto cómo así. O sea, ¿en dónde? ¿Cuál fue el milagro? Porque el día jueves que le entrevistan, dice que sí, que en verdad hay 50 pacientes esperando una cama de cuidados intensivos. O sea, eso es ilógico. Quien necesita una cama de cuidados intensivos es porque se está ahogando, se está muriendo y necesita una atención, pero urgente y emergente. Pero el ministro sigue diciendo que no pasa nada. ¿Qué pasó con el ministro? O sea, dice Daniel Simancas, un investigador de la UTE y médico, dice con todas las letras que el ministro está perdido. ¿En verdad está perdido? Mira, uno lo primero que tiene que hacer para hablar de la pandemia, de lo que sucede en nuestro país, primero tengo que estar, como autoridad, tengo que estar acompañado de gente que entienda sobre el tema, es decir, los profesionales de la medicina, los médicos, ellos deberían ser los asesores de las autoridades, eso en primer plano. Pero queda una demostración, y aquí hay que decir las cosas, porque en el sentido de Cintia Viteri, ¿cómo es que Cintia Viteri lo pudo hacer? ¿Cómo es que Cintia Viteri se puede ayudar a Quito con 100 médicos y Esmeraldas y no lo puede hacer en gobierno? Entonces, ese tipo de ejemplos yo estimo que sí hay que seguir, y lo podemos hacer, y lo demuestra la alcaldesa de Guayaquil. Entonces, por lo tanto, si eso es lo que se puede hacer, yo creo que ¿por qué no lo hacen las autoridades? O sea, es la gran interrogante en la que yo tengo, porque nosotros no podemos poner como primer plano la situación de orden económico ante la vida de todos los ecuatorianos y la vida de los ambateños y tungurahuenses. Por supuesto que es importante el trabajo, por supuesto que es importante el comercio, el microcomercio, o sea, lo que se quiera decir, pero de una forma organizada, de una forma en la cual se sancione a los que incumplen y no atentan contra la vida de los otros ecuatorianos o ambateños tungurahuenses que están confinados en sus casas. Entonces, por lo tanto, nosotros sí exigimos. Mira, los médicos se están quejando. Yo tengo amigos médicos que están ya mucho tiempo, pero ya están estresados, ya están sumamente cansados de tanto tiempo y enfrentando a esta enfermedad. Y por lo tanto, ¿cuál es la contraparte, o sea, a favor de ellos? La contraparte a favor de ellos es que nosotros, como ambateños, también como tungurahuenses y como ecuatorianos, también nos cuidemos y ayudarnos ayudar a los médicos, que no exista tanta situación que va sumando a cada instante nuevos enfermos contaminados con el COVID. Esta semana, insisto, ha sido muy problemática y muy triste para nosotros, porque hemos visto ya caras muy conocidas que lamentablemente han dejado de existir. Y es lo que nos preocupa, porque no se termina de entender la gravedad de la situación. Aquello de convocar, de llamar al trabajo, reitero, está bien, pero primero tiene que ser la vida, primero solucionemos el problema, primero muéstrenos que tienen realmente camas en las que, si Dios no quiere, nos contagiamos, vamos a poder ir, porque ahí tenemos un problema, no hay camas, ni en el hospital ni en el IES. Las pocas que hay están en clínicas privadas, en hospitales privados, en los que están lucrando irresponsablemente sus dueños, en los que se convirtieron en empresarios de la muerte. Pues, o sea, yo no termino diciendo, no puede ser posible. ¿Y dónde están las autoridades? ¿Y dónde están los controles? Usted fue gobernador de Tungurahua. ¿Cree que se puede controlar el exceso, los cobros arbitrarios, o por lo menos para nosotros arbitrarios, que se están haciendo? ¿Puede, debe y quién debe hacerlo? Mira, o sea, hay organismos de control. Por ejemplo, hay aquí el Consejo de Participación Ciudadana, la ley del consumidor. O sea, hay algunos temas por los cuales, o sea, se puede uno regir y controlar este tipo de temas. ¿Puede el intendente desde su criterio? Pero a través de estas otras autoridades, porque el asunto tiene ya un tema de carácter mayor.
pero para eso es de liderazgo. Entonces aquí el gobernador, el alcalde, el prefecto, los señores concejales, o sea, tienen que hablar de una unidad tal en la que en todos los sentidos se comience a controlar y ayudar al manejo armónico de esta pandemia. Porque mira, o sea, uno de los primeros errores que cometió en este caso el gobierno es de que la pandemia comenzó a crecer, o sea, con mucha fuerza en Guayaquil. Y se le tomó como base a Guayaquil para tomar las decisiones en todo el país. Entonces, cuando recién comienza lo que pasó en Guayaquil, aquí en Ambato, en la ciudad de Quito, en Esmeraldas, en Santo Domingo, recién comienza lo que pasó en Guayaquil. Y por lo tanto se adelantó por falta de una lógica, de una visión de alguien que comience a trabajar sobre estos temas. Y por lo tanto estamos desfasados de tiempo, estamos desfasados, nosotros recién estamos viviendo lo que vivió Guayaquil. Y por lo tanto, las personas que estaban al tanto de este tema, el manejo de este tema y que estaban cerca del gobierno, lamentablemente no le tomaron como debían haberlo tomado. Y ahora nosotros vemos que no tenemos nosotros sectorizado cómo está creciendo la pandemia en cada uno de mapeado en cada una de las ciudades que estamos viendo ahora estos momentos muy duros, y podemos elegir para ir, por lo menos, si no lo podemos nosotros mandarle a rojo la ciudad de Ambato, sectorizar algunos sectores para ir cerrando hasta poderles ir controlando y poder ir abriendo esta situación, y de una forma pues técnica, bajo la gente que sabe de estos temas, poder controlar de una vez por todas esta pandemia e ir desahogando los hospitales de la ciudad de Ambato, de la provincia de Tungurahua, para darle más oportunidad de vida a los propios ambateños y tungurahuenses. Y también ha faltado bastante programación de llegar a través de los medios de comunicación a la conciencia ciudadana para que interpreten el real peligro que tiene esta pandemia. Y por lo tanto, muchas personas parece que están en un día común de feria en la ciudad de Ambato, que se los mira tranquilamente andando campantemente por la ciudad sin mascarilla, el fin de semana, sin control. El fin de semana haciendo deporte, jugando vóley, jugando indoor. Y es donde más se contaminan, lamentablemente. O sea, imagínense, se han muerto de una familia de 5 miembros, 3 personas, de 7 miembros, unas 5 personas. O sea, es grave. Mira el tema del segundito Tualombo, lo que le pasó con su hijito, su familia contagiada. Es una gran pena, o sea, de personas. Durísimo, sí. Esos son temas absolutamente duros. Entonces, ojalá Dios quiera, o sea, ya esto se acabe y no estemos nosotros sufriendo situaciones duras que otros amigos ambateños y tungurahuenses están sufriendo, y también a nivel nacional. Mira, ahora también salió en la prensa que el día de ayer, creo que es que un jovencito quería lanzarse en el puente de Juan Montalvo. No, otra señora, lo mismo quería en el puente de más abajo, quería lanzarse, suicidarse, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones que estamos nosotros viviendo requiere una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de ayudarnos, se cabe el término, entre nosotros con el objeto de ir controlando esta pandemia que es muy grave, Mira, leía en mi muro de Facebook una amiga que comentaba sobre este tema, que decía que está sin trabajo, que la despidieron prácticamente al inicio de la pandemia, y hay casi 300,000 personas que han sido despedidos, y eso es duro. Y contaba que al hijo también le despidieron. Están sin trabajo, viven en una casa arrendada, no tienen posibilidades de comprar las cosas, y ahí vienen todos estos inconvenientes, pues no, o sea, de ahí viene todo esto de pensar en terminar con su vida, etcétera. Y reitero, estamos hablando de 300,000 empleos perdidos. Eso significa, multipliquemos por 4, 1.200.000 personas que a fin de mes no saben qué hacer, no saben cómo pagar sus deudas. Y esto es gravísimo, y el gobierno parece que no tiene una sola idea para buscar solucionar el tema, excepto regalar dinero, que ya estamos viendo no funciona, porque ese dinero se queda en los corruptos y no llega a los que realmente necesitan, pues.
Mira, es que hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, se habla de 300.000 personas que han perdido sus trabajos. Pero también, Fernando, a esto hay que sumarle los microempresarios, empresarios que han tenido que cerrar, empresas y microempresas que han tenido muchos años trabajando y dando trabajo a las personas. ¿Con qué dolor? Porque terminan, primero, endeudados, terminan de que sus mercaderías, sus producciones no han podido entregar a los diferentes lugares, y también las personas que han cogido sus productos no pueden pagarles los productos, y encima más, o sea, tienen problemas con sus trabajadores. O sea, el tema es redondo, el tema es muy redondo de los verdaderos problemas que está viviendo el Ecuador. Entonces, por lo tanto, muchos préstamos que se anunciaban, el momento que se los va a querer tener el préstamo en el sector bancario, lamentablemente, como yo le escuché a Lidio la otra vez, creo que tú le entrevistas a él, decía que él en carne propia ha estado buscando un crédito de esa naturaleza, pero lamentablemente le han dado tantas las vueltas que en definitiva no lo pudieron dar. Entonces, todo este tipo de situaciones tienen que ser más ágiles. Los créditos son para empresas de más de $50,000 y los créditos son de casi el doble o el triple. Pero cuando no tenemos grandes empresas, tenemos empresas chiquitas, necesitamos créditos más pequeños, más accesibles, más fáciles, con menos interés. Y lo que vemos es que no hay interés en prestar la plata. Es que mira, por eso te digo, o sea, se necesita, o sea, ahí sí el liderazgo de que alguien, o sea, porque el gobierno, tengo entendido que muchas de las veces, o sea, se da este tipo de medidas con la mejor de las buenas voluntades, y muchas veces los intermediarios son los que entorpecen esta situación. Entonces ahí hace falta esos organismos de control que hagan que se cumplan estas cosas, y no dejemos que realmente se muera lo más importante, que es el sector privado, que es el generador de empleo. Y entonces por ahí es lo que teníamos que apuntar mucho, porque esto de lo que está sucediendo, la cantidad de desempleos que se está dando en el Ecuador, esto conlleva también a crisis de los hogares y también a situaciones muy graves, o sea, que se dan dentro de los hogares en nuestro país. Hablábamos hace un instante sobre el tema del COVID. Aparentemente empiezan a salir ya las primeras vacunas. Ya el Remdesivir se aprueba en Estados Unidos, pero el 90% lo compra Estados Unidos para su uso. Es decir, un 10% queda para el mundo. Y uno se pregunta, ¿y por qué cuesta el tratamiento $3,000? Cuando producirlo cuesta $10, por lo menos eso dice algunos de los científicos que participaron en esa producción. O sea, sorprende. Hoy hablamos de otra vacuna que se produce en la Universidad de Oxford, y Gran Bretaña anuncia que compra alrededor de 120,000 dosis, o sea, 120 millones de dosis, es decir, solo van a producir para ellos nada más, y el resto sigamos esperando. Se nos va a hacer largo y difícil el camino, ¿no? Ojalá de parte de los gobiernos latinoamericanos se unan y también exijan para Latinoamérica este tipo de medicamentos, porque de acuerdo a lo que algunos conocedores, analistas de estos temas decían, que ya tienen que comenzar a trabajar sobre estos temas para cuando ya salga el medicamento pueda llegar de manera urgente también en los países latinoamericanos. Esperemos que de parte de lo que corresponde a nuestro país se tomen las alternativas necesarias y se comience a trabajar en este tema tan importante, que es pues el de cuidar la vida de todos los ecuatorianos. Escuchábamos hoy al director zonal de salud aquí en Ambato, quien decía que se está aplanando la curva. Yo no veo ninguna forma de aplanar la curva, y agregaba que esto podría durar 2 años, es decir, va a haber una pendiente, una constante, pero nunca un aplanamiento, y eso es lo que nos está preocupando. O sea, más pronto van a salir las vacunas, ojalá, antes que el gobierno logre controlar el tema, porque prácticamente se dieron por vencidos, desde mi criterio, analizando lo que él dijo. Bueno, los rebrotes, también se tienen que contar los rebrotes, ¿no? De lo que puede suceder en nuestro país. Y lamentablemente se ha demostrado que no existen, o sea, los mecanismos idóneos para controlar esta pandemia en el Ecuador.
Lamentablemente, si nosotros no hubiésemos perdido esos recursos económicos que se pierden por actos de corrupción, hubiésemos tenido más dinero para hacer más hospitales y tener más esos ventiladores que se necesitan, más médicos que se necesitan para poder cubrir esta pandemia, en donde se refleja la precaria situación que viven nuestros hospitales, en las cuales, que hay que reconocer, nuestros médicos, nuestras enfermeras, pues son los verdaderos héroes que están dando la cara, y muchos de ellos ya han dado la vida por salvar otras vidas. Entonces, el tema es muy difícil, te digo, mi querido Fernando, analizar es muy difícil, es muy complicado, pero siempre cuando uno comienza a hablar de estos temas tan delicados y tan importantes para la vida de los ecuatorianos, no es menos cierto que ya se han expresado médicos aquí en la provincia de Tungurahua. Tenemos a Guillermo Bastidas, al Colegio de Médicos de Tungurahua, que han mostrado su verdadera preocupación, y no hay más que ellos, pues, o sea, una palabra, se puede decir, profesional, conocedora del tema, a la cual a ellos tenemos que hacerles caso, porque tanto tú como yo, simplemente nosotros por sentido común, un poco de cultura, se puede decir, podemos hablar de estos temas, pero la palabra mayor son ellos, pues, y en función de ellos es lo que nosotros teníamos que dirigirnos, el control y el manejo de esta pandemia, que lamentablemente pues no se procedió de esa manera, y a veces estamos en manos inclusive de intereses de orden político y de intereses de orden económico, en la cual pagan justos por pecadores. Del cuarto Juan, dices, ¿no? O sea, en los intereses politiqueros. Y ese es uno de los temas, y la gente me dice ahora, ¿y dónde está? Que no asoma. Hay errores en todos los sectores, o sea, que se han dado, ¿no? Y eso, yo te digo, o sea, lógicamente este tipo de pandemia nos ha cogido de nuevo, ¿no? Nos ha cogido muy de nuevo, porque nunca ha sucedido una situación de esta naturaleza. Y de paso, pues, lamentablemente la situación de orden político en el Ecuador, imagínate tantos vicepresidentes que tenemos acá en este periodo, que son cosas sugeribles de lo que está sucediendo en el Ecuador, y son lecciones que a nosotros los ecuatorianos nos está dando. Espero que esta situación de confinamiento que se ha dado sea la oportunidad de que en los hogares se converse de política, que en los hogares podamos entender esta situación y comprender de que la política o los políticos por los cuales tenemos nosotros que ejercer nuestro derecho al voto sea con conocimiento de causa. Ojalá y en las familias se llegue a este tipo de consensos, se madure, si cabe el término, de una orientación política, y tengamos la mejor visión para ir a las urnas y votar por el mejor. Ojalá que sí, que eso es lo importante. Reitero, nos quedará siempre la preocupación del Consejo Nacional Electoral, eso también, porque no podemos olvidarnos de que parece que en los últimos tiempos no es importante quién tiene los votos, sino quién cuenta los votos, ¿no? Fernando, recordarás que yo fui víctima de eso. Yo fui víctima cuando fui, y yo tenía las encuestas y tenía la posibilidad de llevar dos a la Asamblea Nacional. Y recuerdo que hubo un dato que salió en el Universo, en que Juan Carlos López, en la provincia de Tungurahua, tenía que ganar las elecciones, y lo mismo Galo Lara en la provincia de él. Lamentablemente fuimos víctimas de esa situación, porque no es desde la época de Lazo, sino desde más atrás, que hubo problemas y reclamos al Consejo Nacional Electoral porque no daban acceso a mirar las computadoras, cómo están enceradas y cuál es el tipo de software con el cual iban a trabajar para poder comprobar, ¿no? Pero, o sea, te digo que ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Si nosotros no nos unimos y no existe una diferencia grande entre las candidaturas para poder ganar, por más que el sistema coja el 5%, un 6% a favor de cierto candidato, la diferencia, sea de 15, de 20 puntos, va a depender de nosotros para de una vez desterrar estos tipos de gobiernos totalitarios que realmente nos llevan al fracaso a los ecuatorianos. Una opinión sobre la vicepresidenta. Hoy se armó el revuelo porque ella el día sábado hace una grabación en una iglesia donde dice que se siente como en su casa y que estaba agradecida y que se comprometía a hacer un buen trabajo. Eso es personal, ¿no? O sea,
para mí lo puede hacer. No me gusta que haya usado la iglesia, no me gusta, porque ese es mi criterio. Pero a muchos les cogió la urticaria, pues, les ardió, que cómo que se está rompiendo el laicismo. O sea, laicismo, desde mi criterio, es respetar la religión, pues. O sea, si alguien cree, tengo yo que respetarle. Ese es laicismo. Si yo no creo, tienen que respetar mi criterio, pues. Pero aquí se pretende decir que está mal porque ha ido a una iglesia. O sea, y en cambio está bien que haya tanta gente que no cree. O sea, ¿qué nos está pasando? ¿Estamos al revés o qué? Mira, el respeto a la opinión ajena es importante, y menos y aún más en lo que significa los temas religiosos. Uno tiene que respetar, y yo soy una persona cristiana, yo soy católico, y yo creo en Dios, y respeto muchísimo esa posibilidad. O sea, y he estado, por ejemplo, en contra de la Constitución, en el preámbulo especialmente, en la que le pone en tercer o cuarto lugar a Dios, y primero le pone a la Pachamama. O sea, desde ahí comenzamos mal con esta Constitución. Ahora, a mí me parece, mira, yo tengo familias en Guayaquil, y me han dicho que la vicepresidenta de la República asiste a este lugar, o sea, regularmente. Lo que a mí me complace como católico. Respeto todas las religiones, perseguimos, creo que un mismo fin, el de alabar y reconocer al Dios Todopoderoso como nuestro jefe, como el máximo de nuestras vidas, el rector de nuestras vidas. Y por lo tanto, en esos temas me parece mal que las personas que no están de acuerdo comiencen a criticar sobre situaciones, o sea, tan sublimes. Y tan personales, ¿no? Y tan personales. Así es, y tan personales, o sea, como es Dios, así es. Me quedo pensando en algunos temas. Nos enteramos también de que el señor Daniel Mendoza ha sido llevado a la cárcel 4, porque supuestamente han amenazado su vida y porque supuestamente ha sido declarado testigo protegido. Sigo buscando quién lo declaró testigo protegido, porque esa nominación solo la puede dar el juez o la fiscalía. Más bien, la fiscalía le pide al juez y el juez lo nomina, no hay otra forma. Aparentemente fue nominado de esa manera por la ministra de Gobierno, y ya me queda una duda. ¿Está curándose en sano? ¿Está protegiéndose? Porque todos los dedos apuntan a María Paula en el reparto del poder, en el reparto de los hospitales. Todos los dedos apuntan a ella en los ámbitos de corrupción, porque corrupción no es solo que hayan pedido, corrupción es que les hayan dado. Tanto el que omite como el que lo realiza, o sea, están prácticamente en la misma danza de la corrupción. Yo lo único que espero en estos temas, y te hablo sinceramente, o sea, que los inocentes sean inocentes, y las personas que tengan que pagar, tienen que pagar. Ojalá este tipo de cosas se esclarezca. Por eso es importante, Fernando, de que haya un cambio de gobierno, un cambio de giro, o sea, se dé un giro, en este caso, a la gente que es de derecha, la oposición a este gobierno, para poder esclarecer este tipo de temas que realmente dejan mucho que desear y nos han quitado pues tanta plata a los ecuatorianos que nos han dejado prácticamente en la vía pública. He dicho yo que creo que no corresponde, si queremos hacer un cambio, volver a votar por los mismos. Y pienso, y lo he dicho de forma pública, de que nada que huela a correísmo o morenismo, que al fin es lo mismo, puede, debe o tiene que tener el voto del pueblo. Hay necesidad de cambiar, ¿no? Está en nosotros, mira, o sea, está en nosotros. Un ejemplo claro, o sea, lo que sucedió en Quito, con el alcalde de Quito. Mira, o sea, tantos partidos políticos le hizo que con la minoría de votos, o sea, gane una determinada persona. Lo mismo sucedió aquí en la prefectura, ¿no? Como 13 candidatos, creo que fueron candidatos a la prefectura, y se dividió tanto la votación, que con una votación, o sea, muy corta, entró a la prefectura. Y entonces ese tipo de cosas, o sea, no pueden suceder. Yo estimo de que máximo deben haber 6 partidos políticos a nivel nacional, con el objeto de que sean menos los candidatos, y al ser menos los candidatos, o sea, se los puede observar de mejor manera y escucharles cuáles son sus propuestas. Porque imagínate, si tú le preguntas a un ciudadano común quiénes son los candidatos, los 20, 21 o 23 candidatos a la presidencia de la República, que sepan de 1, 2 o 3, es bastante.
Y de los otros señores candidatos, lo único que sale es plata del Consejo Nacional Electoral para estas candidaturas que nada ni nos hace a la economía de los ecuatorianos. Y no se ha querido entender, ¿no? El Consejo no ha querido entender este pedido, no ha querido aceptar el pedido de que no se asigne dinero a los candidatos, que vuelva a ser como antes, ¿no? O sea, el que quiere celeste que le cueste, que le salga de su bolsillo o que consiga los auspicios como era antes, ¿no? Claro, pero y también, si quieren diseñar situaciones de orden económico, que venga aquí la equidad, en donde directamente se hagan cierto tipo de contactos bajo cierto tipo de condiciones, para que tengan las mismas oportunidades todos los candidatos de todos los medios de comunicación del Ecuador, pues, porque lamentablemente, como manejan los fondos económicos cada una de las candidaturas, eso se da pues para cierto tipo de situaciones que no nos vienen bien. Yo reitero, para mí es mejor, como en cualquier país del mundo, que el candidato levante fondos, porque no está prohibido aquello. Lo único que tiene que ser es conocerse quiénes son los aportantes, tiene que regularse para que no sea una cifra que comprometa al candidato. Tiene que regularse para que no aparezcan los dineros de las FARC, como en el caso Correa, o los dineros de los hermanos Ostaiza, o para que no pase lo que hoy escuchamos, ¿no? Porque uno de los frentes de el ELN se pone a las órdenes del comandante Maduro. Claro. El día de hoy, o sea, Maduro es el comandante de la guerrilla, del narcotráfico. O sea, yo pensé que era el presidente de Venezuela. Pero mira, lamentablemente para nuestros hermanos venezolanos la situación que ellos viven también es muy delicada, o sea, es muy grave, ¿no? Y eso a nosotros tiene que servirnos de ejemplo. El poder total, o sea, que se le da a una sola persona, esto se convierte en abuso. En donde pues nosotros comenzamos a reflejar la cantidad de dineros que estas personas salen del poder. Y lo que pasó justamente con Chávez, se murió Chávez, pero tiene la hija manejando 4.000 millones de dólares. Entonces, o sea, todos nosotros vamos viendo cómo ciertos sectores se comienzan a enriquecer a través del narcotráfico. Recordarás que uno de los políticos connotados del Ecuador decía que la narcodemocracia en nuestro país era Huerta Montalvo. Pancho Huerta Montalvo, el hippie. Así es, o sea, en su época él lo dijo, o sea, lo dijo con mayúsculas la situación, y es la verdad. Entonces, que algunas personas lamentablemente se dejan manejar en estas condiciones y no entienden lo difícil, y no entienden hacia dónde nos llevan a todos los ecuatorianos por este tipo de compromisos que se hacen con varios sectores que no entienden y no quieren al país. Mira la base de Manta, o sea, lo que sucedió con la base de Manta. Le levantan a la base de Manta, aprueban en la Asamblea Nacional las drogas a cierto tipo de niveles. ¿Y qué es lo que sucedió en el Ecuador? De lo que a veces se lograba controlar con la base de Manta, máximo hablaban de 4 toneladas, pasaron a 20, 40, 60, 80, 120 toneladas de tráfico, y acabaron muchas veces con algunos sectores de nuestros jóvenes a través de los microtraficantes de la droga. Entonces comenzaron a aparecer también, pues, o sea, las jovencitas embarazadas en las escuelas, drogados niños en las escuelas, colegios, universidades, o sea, una situación tan dura con la que se jugó con la vida de las familias de nuestro país, que se desfiguró realmente el contexto, primero de la familia, y se desfiguró también la educación en nuestro país, en la que el profesor, que tiene que ser respetado de nuestros jovencitos, prácticamente tienen miedo a alzar la voz siquiera a los estudiantes ahora, porque son realmente víctimas, o sea, así del sistema, en la cual pues no se pone disciplina, que tiene que ponerse lógicamente con criterio la disciplina en la educación en nuestro país. Ese es uno de los temas de los que seguiremos hablando. Lastimosamente el tiempo es nuestro peor enemigo. Juan Carlos, como siempre, un placer. Muchas gracias por comparecer a esta entrevista. Un gusto enorme. Gracias, Fernando, y un abrazo a todas las personas que han tenido la bondad de escucharnos. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.